Hola, en este video vamos a hablar sobre los patrones GOF, en específico del patrón decorador. El problema al que nos vamos a enfrentar es a la necesidad de que las responsabilidades y comportamientos de los objetos se puedan modificar de manera dinámica. Se quiere añadir funcionalidades a un objeto sin necesidad de alterar su estructura. Usualmente con la herencia nos ayudaría a resolver este problema, pero en este caso será difícil porque existen varias combinaciones distintas de clases y además pueden llegar nuevas combinaciones, lo cual nos llevaría a una explosión de clases como la de la imagen. Y además tendríamos que modificar el código cuando aparezca algún cambio. ¿Cómo lo vamos a resolver entonces? Bueno, vamos a crear un diseño de clases donde yo pueda añadir responsabilidades adicionales a un objeto de manera dinámica. Voy a proporcionar una alternativa flexible a la especialización mediante herencia. Con respecto a añadir funcionalidades, voy a agregar funcionalidades, pero no a toda la clase, sino a alguna instancia concreta de esa clase. Voy a agregar una nueva funcionalidad a la instancia de objeto concreto de manera dinámica. Este patrón incluye dos roles principales. Incluye el componente, que define un objeto al cual yo puedo adjuntar responsabilidades adicionales, y incluye el decorador, que implementa la misma interfaz o clase abstracta que el componente que se desea decorar. Este es quien va a agregar funcionalidades a ese componente. Los decoradores concretos tienen una instancia para la cosa u objeto que decoran. En nuestro ejemplo sería la variable addState. De esta manera, el decorador concreto A puede envolver wrap, es en inglés, al componente concreto. Los decoradores entonces van a añadir una funcionalidad al componente concreto que éste no posee. Y esto se puede repetir varias veces con otros decoradores, añadiendo distintas decoraciones al componente concreto. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos ahora que estamos trabajando como desarrolladores para una cafetería y ellos necesitan un sistema que se encargue de determinar cuál es el costo y la descripción del café con cualquiera de los condimentos adicionales. O sea, puede ser leche, moca, chocolate, whip, es como una crema. Esto se convierte en un problema de mantenabilidad rápidamente, porque nos damos cuenta que pueden haber distintos tipos de bebidas y pueden haber muchos condimentos adicionales y además pueden aparecer nuevos si la cafetería sigue creciendo. Ahí tenemos el problema. Entonces, tampoco es fácil usar interfaces para definir los contratos porque yo aún necesitaría codificar las implementaciones en cada una de esas clases cuando cambien los precios, cuando cambien las descripciones. Y eso pues viola los principios de diseño de pues respetar, estar cerrado a modificaciones y abierto a extensiones, el principio de open close. La forma más fácil de obtener la mayor flexibilidad con su código y construir dinámicamente estos objetos a medida que las personas pues mezclan y eligen combinaciones es usar el patrón decorador. Esto hace que sea simple cuando se agrega un nuevo componente o bebida, no tengo que modificar lo que ya está, porque simplemente voy a envolver el objeto existente con la clase Condiment Decorator. Y el comportamiento interno se puede llamar de forma recursiva accediendo al comportamiento principal. Veamos un ejemplo aquí con esto que tenemos, con esta imagen que tenemos. Por ejemplo, imaginemos que el cliente quiere un café que se llama Dark Roast, o sea, un café fuerte tostado. Listo. Si lo quisiera simple, perfecto, llamo al método cost de Dark Roast y listo, ya tengo el precio. Pero el cliente lo quiere con adiciones. ¿Listo? Y cada adición tiene un precio distinto. En este caso vamos a suponer que el cliente lo quiere con mocha. Entonces creamos un objeto mocha y su variable beverage que vemos ahí, pues vamos a poner el objeto dark roast a apuntar en esa variable beverage. De esta manera envolvemos el objeto dark roast con el objeto mocha. Podemos llamar al método cost de manera polimórfica porque todos están heredando de beverage, de bebida, y cuando queremos calcular el costo total para el cliente, pues se llama el método cost del decorador más exterior, porque puedo añadir varios decoradores. Este delega el cálculo del costo en el objeto que tiene adentro y así recursivamente hasta llegar al objeto base, a uno de los hijos de beverage. Eh, y pues cada uno va a devolver su valor y de cada uno después va a ir añadiendo el precio eh,
a ese valor. Por ejemplo, entonces tenemos que el valor de dark roast, o sea, que devuelve el método cost, se sumaría con el valor de el costo que tiene una moca y así tendríamos el precio final. Ese es un ejemplo que demuestra pues cómo funciona el patrón decorador y cómo nos puede ayudar cuando tenemos combinaciones de objetos y además que pueden aparecer nuevas combinaciones. Para finalizar, veamos qué ventajas y desventajas tiene este patrón. Bueno, este patrón ayuda a agregar las funcionalidades deseadas a un objeto individual de forma dinámica, de forma transparente, sin afectar a otros objetos. Es bueno usarlo para separar la funcionalidad de una manera transparente, o sea, puedo ver para qué se usa cada decorador en relación con la funcionalidad de los objetos base. El patrón decorador reenvía solicitudes a su objeto componente, o sea, esto es opcional, o sea, yo puedo realizar operaciones adicionales antes y después de reenviar una solicitud y esto agrega mucho más funcionalidad, mucha más flexibilidad al agregar funcionalidades adicionales. Como desventaja si tenemos que los decoradores y los componentes no son elementos idénticos, a pesar de que puedan heredar de la misma clase. Un decorador actúa como un recinto transparente, por lo tanto no debo confiar ciegamente en la identidad del objeto cuando use decoradores, debo poder hacer validaciones. Este patrón te obliga a tener muchos objetos pequeños en el sistema. Esos objetos pequeños solo se diferencian en la forma en que están interconectados. Aún más, o sea, es fácil decorar un objeto varias veces y eso puede llevar a un resultado inesperado. Y hasta aquí pues tenemos cómo funciona un ejemplo, ventajas y desventajas del patrón decorador.